Bendiga a cada una. Solamente para preguntarles si me escuchan bien, si me escucho bien, porque a veces mi voz es un poquito bajita, para Sí, saber hermana, si se les... escucha fuerte y claro. Adelante. Ok, muchísimas gracias, hermanitas. Dios les bendiga. Les envío un cordial saludo desde Cancún. Muchas bendiciones para su vida. Y continuamos con con la lectura. Estamos viendo, bueno, me tocó en este caso el capítulo 29 de Ezequiel. Y esto nos habla del juicio contra Egipto llamado el rey cocodrilo. Eso es lo que pude investigar porque eh, el faraón de ese momento, él decía que era el rey del río Nilo y él se creía como el hacedor de ese río. Y también habla acerca del juicio del pueblo de Israel y también la restauración de ambos en su debido momento. Bueno, le voy a dar las referencias generales. Dice Ezequiel 29 advierte sobre el juicio divino contra el faraón de Egipto y su arrogancia, comparándolo con un monstruo marino por su orgullo y falsa seguridad. Dios castiga a Egipto por ser un báculo de caña inútil para Israel, desolando la tierra por 40 años, pero prometiendo una restauración posterior y otras connotaciones que nos habla el libro de Ezequiel. En el primer comentario, puse unos textos bíblicos que son referencias históricas acerca de este capítulo. La que guste puede tomarlos y corroborar, porque aquí voy a hacer mención de los textos, no los vamos a leer, pero son referencias históricas. El orgullo del rey cocodrilo descrito en Ezequiel 29. Es Egipto confiando en su poder y recursos, el río Nilo, y es juzgado por su soberbia. Dios como pescador pone garfios en sus quijadas para derribar su falsa seguridad, la ineficacia del mundo. Israel confió en Egipto en lugar de en Dios. Ah, perdón, hermanitas, entró una llamada. Dice, Israel confió en Egipto en lugar de en Dios, y Egipto les falló. A menudo las estructuras mundanas en las que depositaron su confianza resultaron ser apoyos frágiles, báculos de caña que se rompen cuando más se necesitan. Y dice, el objetivo final del juicio es que Egipto e Israel sepan que Jehová es el Señor. La justicia de Dios se manifiesta en la historia, incluso utilizando a naciones paganas como Dios contra el rey cocodrilo o contra Egipto. Versículo 1 al 3. Dios se opone al orgullo de Egipto y su faraón. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. En el año décimo, esta profecía con respecto a Egipto llegó a Ezequiel antes de la caída de Jerusalén. En este tiempo todavía había algunos en Judá y Jerusalén que esperaban que Egipto los rescatara de los poderosos babilonios. Ezequiel 29 comienza una serie de 4 capítulos de profecías contra Egipto. Y dice, esto era necesario porque aunque Egipto mantuvo a Israel en esclavitud durante 400 años, Israel también tuvo un impulso de buscar a Egipto en tiempos de crisis
que precedieron a sus años de esclavitud, remontándose a los primeros días de Abraham en Canaán. Ahí está el primer texto que les comentaba. Está en Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Isaías advirtió al pueblo de Dios: hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Isaías 31:1. Incluso en los días de Jeremías y Ezequiel, todavía buscaban ayuda en Egipto en lugar de confiar en Dios y en su plan. Como nos hemos dado cuenta al leer esta profecía, el peligro político y espiritual había sido el mismo creado por la mirada de este pueblo hacia Egipto, y Egipto había sido durante mucho tiempo un enemigo del pueblo de Israel, como el lugar de su larga esclavitud y como una tentación constante, tanto espiritual como políticamente. Ezequiel iba a poner su rostro contra Faraón, rey de Egipto, porque Dios dijo: he aquí yo estoy contra ti. Puede parecer extraño que un profeta exiliado en ese momento del pequeño Israel pensara que tenía la posición para hablar a grandes reinos como Egipto. Sin embargo, Ezequiel representa al Dios de toda la tierra. Las naciones paganas veían a Israel empequeñecido en la insignificancia por vecinos poderosos. Sin embargo, el profeta veía a los grandes poderes sostenidos firmemente en la mano del Dios poderoso del pequeño Israel. Aunque el profeta no lo menciona por su nombre, el faraón en ese momento era Jofra, quien atacó a Nabucodonosor en la primavera de 1588 a.C. Esto obligó a los babilonios a levantar el sitio de Jerusalén. Este es el mismo faraón mencionado en Jeremías 44:30. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo entrego a Faraón Jofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que busca su vida. Dragón que yace en medio de sus ríos. Dios comparó a Egipto con uno de los grandes cocodrilos que vivían en el Nilo y otros ríos asociados. Gran dragón. El término se refiere concretamente a una criatura marina, en este caso un cocodrilo, el gobernante del Nilo, tendido en los canales del río. Cocodrilo, la figura del faraón, cuyos príncipes también y pueblos son acertadamente comparados con peces menores, y Egipto con aguas que abundan. Las acciones de los egipcios alentaban al faraón a ser un cocodrilo para sus enemigos. Faraón era comparado con un cocodrilo feroz que protegía las aguas de la tierra, el Nilo y todos los canales, y atacaba a cualquiera que se atreviera a desafiar sus reclamos. Mío es el Nilo, pues yo lo hice. Esta era la orgullosa jactancia de Egipto y su faraón. Creían que el gran río Nilo les pertenecía y que ellos mismos lo habían creado. Se negaban a reconocer y a honrar al Dios de Israel como creador y dueño del todo. El río Nilo riega a Egipto y lo hace fructífero más allá de la credulidad. Simplemente arrojan la semilla y tienen 4 ricas cosechas en menos de 4 meses, dicen algunos viajeros. Por lo tanto, los egipcios eran generalmente orgullosos, alborotadores y supersticiosos en sobremanera. El río Nilo era la fuente de la grandeza de Egipto. Proporcionaba rico suelo aluvial a lo largo de sus orillas, más allá del cual estaba el desierto. Proporcionaba suministro continuo de agua para regar la tierra y para saciar la sed de los egipcios y sus animales. Proporcionaba un medio de transporte que hacía posible que Egipto llevara sus abundantes cosechas
al mercado. No habría Egipto sin el río Nilo. El Nilo era en todos los sentidos el secreto de la riqueza y esa tierra, y aquí se presenta a Faraón no adorando al río Nilo, sino afirmando poseerlo y haberlo creado. Amén, hermanas. A las 9:30, 7:30. 7:30. Amén. Sí. Y dice, en realidad, en lugar de que él hiciera el río, Dios hizo el río y lo hizo a él, porque sin él la tierra habría sido un desierto. Este es un método gráfico para llamar nuevamente la atención sobre el hecho de que todo olvido de Dios equivale finalmente a la deificación propia. Este es el pecado de todo rey y de todo pueblo que no reconoce a Dios ni trata con él. Versículo 4 y 5. La promesa de Dios de capturar a Egipto y a Faraón como un gran cocodrilo. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo caerás. No serás recogido ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Pondré garfios en tus quijadas, hablando como un gran cazador de cocodrilos. Dios anunció que él detendría, capturaría y desplazaría a Egipto. Serían terriblemente trastornados, como un cocodrilo sacado del Nilo con un anzuelo. El cocodrilo normalmente se capturaba con anzuelos en mandíbula. Perdóneme, nada más le voy a poner algo a mí. ¿Sí me escuchan, hermanas? Sí, hermana, sí se escucha. Es que precisamente en este momento me están entrando. Dice, a pesar de todas sus pretensiones arrogantes, el glorioso Señor del Nilo no es rival para Jehová, quien juega con él como un pescador juega con su pesca. Y dice, y luego lo arroja como carroña no apta para el consumo humano. Todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y su prosperidad y sustento se verían muy afectados. Era una próxima temporada de desierto para Egipto y como si un cocodrilo fuera sacado del río y arrojado a la faz del campo. Perdón, hermanitas, denme 3 minutos, por favor. Deme 2 minutos, solo un mensajito y ya continúo. Hermanitas, ahora sí ya regresé. Hermanitas, dice, los peces de los que habla eran los seguidores del rey. El rey involucraría a su pueblo en su caída debido a su lealtad hacia él. A las aves del cielo te he dado por comida. Faraón y Egipto serían deshonrados, tratados como algo de lo que otros se aprovechan y se alimentan. El gran interés por el entierro y el memorial entre los faraones es evidente en sus tumbas, aún existentes. Dios prometió que su desgracia sería tan grande que sería como si no fueran enterrados en lo absoluto.
Y dice, cuando te tomaron con la mano te quebraste. Judá esperaba confiar en el poder de Egipto para ayudarlos contra el imperio babilónico, pero ellos serían como báculo de caña a la casa de Israel. Egipto era el objetivo del juicio de Dios y nunca pudo ayudar a Judá, quien también fue designado para el juicio de Dios. Esta es una clara referencia a la respuesta poco entusiasta del faraón Jofra al pedido de ayuda de Sedequías, descrita en Jeremías 37:7. Los egipcios tenían fama de hacer promesas y no cumplirlas. Segunda de Reyes 18, capítulo 20 al 21, Isaías 36, versículo 6. Falsificar la promesa con los judíos y por eso Dios ahora castiga a Egipto. Versículo 8 al 12. Una espada sobre Egipto. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde el Migdol hasta el Sabene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años, y pondré la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré Egipto entre las naciones y lo dispersaré por las tierras. He aquí yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. El juicio de Dios vendría a través de la espada de guerra y devastaría a hombres y bestias. Este juicio vendría por el orgullo de Egipto, específicamente porque se enfocaba en el Nilo y decía, el Nilo es mío. Amén, hermanos. Dice, estarán desoladas por 40 años debido a que no se conoce tal periodo de 40 años en la historia egipcia. Algunos afirman que nunca se pretendió que de un cumplimiento literal. Esparciré Egipto entre las naciones, así como los líderes y el pueblo de Judá serían conquistados y esparcidos. También lo serían los egipcios. Dios prometió dispersarlos entre las naciones. Versículo 13 al 16. Una promesa de restaurar a Egipto, porque así ha dicho Jehová el Señor. Al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos, entre los cuales y dice, serán un reino despreciable en comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que ellos no sean como lo eran antes. Y dice, recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos. Dios prometió misericordia y restauración a Egipto. Él traería de regreso a los cautivos del imperio e influencia. Esta es la única instancia en el libro donde el profeta habla de la restauración de una nación que no sea Israel y Judá. La restauración de Egipto fue bajo el dominio griego y Alejandría. Se convirtió especialmente en un centro importante del judaísmo y el cristianismo
por lo que probablemente se cumplió con Isaías en el capítulo 19, versículo 19 al 25. En comparación con los otros reinos será humilde. Egipto sufrió por la invasión de Nabucodonosor y su dominio sobre las naciones se rompió y nunca se recuperó. Decayeron bajo los persas, los ptolomeos y Roma. Egipto ha sido un país débil en los siglos posteriores, a excepción de un resurgimiento momentáneo del poder durante la Edad Media. Dice, y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza. Una de las razones por las que Dios humillaría a Egipto y los disminuiría era para que Israel ya no pusiera confianza equivocada en Egipto. El estado humilde y disminuido de Egipto les iba a recordar el pecado de mirar en pos de ellos. Nabucodonosor saquearía a Egipto. Versículo 17 y 18. La falta de recompensa de Nabucodonosor por el saqueo de Tiro aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro, y toda cabeza ha quedado calva, y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Nabucodonosor llevó a cabo un largo asedio contra Tiro, uno que al final no valió todo lo que había invertido en el sitio. Podría decirte que ni para él ni para su ejército hubo paga acerca de Tiro. En el primer siglo después de Cristo, el historiador y apologista judío Flavio Josefo declaró que el sitio babilónico de Tiro duró 13 años. Los tirios encontrándose finalmente imposible el defender su ciudad, pusieron todas sus riquezas a bordo de sus barcos, navegaron fuera del puerto y escaparon a Cartago. Y así Nabucodonosor perdió todo el botín de una de las ciudades más ricas del mundo. Según las historias seculares, no sabemos si Tiro, la ciudad egipcia, fue capturada por la fuerza babilónica o no, aunque unos años más tarde los funcionarios babilónicos residían en la ciudad y se reconoció la soberanía babilónica en ese lugar. Todo lo que Ezequiel nos dice es que las recompensas del asedio no fueron proporcionales al esfuerzo involucrado. Aunque algunos perciben que este pasaje demuestra un cumplimiento de las profecías de Ezequiel contra Tiro. Dice, por el contrario, estos versículos muestran que Dios cumplió fielmente su palabra contra Tiro a través de Babilonia como prometió. Las escrituras no exigen que el cumplimiento completo resida solo en este asedio. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Estas expresiones podrían referirse a los efectos abrasadores de los yelmos y de las armaduras, pero es preferible pensar en términos del trabajo agotador que implica llevar a cabo un asedio. La calvicie y los hombros en carne viva fueron los efectos de transportar rampas y probablemente también un intento fallido de construir una calzada hacia la fortaleza de la isla. Asediar significa cercar un lugar fortificado, presionar insistentemente a alguien. Eso es lo que hace con los hijos de Dios el enemigo, asediarnos hasta que nos rindamos, pero nosotras ya conocemos la salida.
que es la oración y el estar más involucrados en las cosas de Dios y en la palabra de Dios. Versículo 19 al 21. Dios le dará a Egipto como botín a Nabucodonosor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará el botín, y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió. Contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, debido a que el rey de Babilonia había recibido tan poco de su conquista de Tiro. Dios prometió compensarlo dándole a Nabucodonosor las riquezas, los despojos y el botín de Egipto. Porque trabajaron para mí, había un sentido real en el que Nabucodonosor y los ejércitos de Babilonia trabajaron para Dios como sus instrumentos de juicio. Estaba completamente dentro de los derechos de Dios recompensar a estos trabajadores según su voluntad y sabiduría. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, así como Dios permitió que Egipto fuera saqueado, también restauraría la fuerza de Israel en toda esta obra. Dios se revelaría a Israel y al mundo y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. El Salmo 132:17 también hace mención del poder de la casa de Israel después de ser restaurada. Ahí haré retoñar el poder de David y he dispuesto lámpara a mi ungido. Sin embargo, el contexto aquí parece ser más la restauración de Israel que el surgimiento del Mesías. El profeta agregó una palabra de promesa para los judíos en el verso 21, asegurándoles que él vendría para ellos un tiempo de restauración, cuando él les daría nuevas fuerzas, el poder que retoñará para sus nuevos desafíos, reconociendo que la soberanía divina es el objetivo final del juicio para Egipto e Israel. Y que sepan que Jehová es el Señor y que la justicia de Dios se manifiesta en la historia, incluso utilizando a naciones paganas como Babilonia para cumplir sus propósitos. La reflexión para nosotras es: ¿dónde está puesta nuestra seguridad? ¿En nuestras propias capacidades y riquezas o en Dios? Al igual que con Egipto, Dios puede permitir que lo que adoramos o aquello en que confiamos se vuelva contra nosotras. Ya sea padre, madre, debemos de ponerle la prioridad a nuestro Señor y al servicio, aunque a veces pues surgen diferentes contratiempos, como pudimos ver, pero siempre debemos de darle el primer lugar a nuestro Señor. Y con esto pues les agradezco, espero que por lo menos se haya podido comprender un poquito, aunque tuvimos varias interrupciones, hermanas. Les ofrezco una disculpa. Sí, hermanas. Bueno, Dios les bendiga grandemente.